partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor de este martes 28 de diciembre del año 2021. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar como es costumbre la tarde de hoy. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos a nuestro invitado de la tarde de hoy. Se trata del embajador Milos Alcalay, quien fue embajador de Venezuela ante varios destinos, incluyendo Naciones Unidas y Brasil. Embajador, como siempre, gracias por atendernos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, María Alejandra. Muy feliz de estar en tu programa. Pues mucho interés de conocer su opinión y análisis acerca del tema que nos ocupa cerrando este año 2021, la aprobación de la reforma al estatuto de la transición en primera discusión, el impacto que tiene la continuidad del gobierno interino de Juan Guaidó en las actuales circunstancias. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, sumamente preocupado porque después del fracaso de las elecciones regionales, tanto del régimen como de la oposición que decidió ir a las elecciones, en vez de buscar una estrategia común que una a los que votaron, a los que no votaron, los que están en el exterior, y buscar una respuesta sólida, pareciera que estamos entrando en una especie de círculo vicioso de contradicciones, ¿no? Entonces, el problema es que la Asamblea Nacional, en vez de buscar una estrategia constructiva para el fin de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres, pareciera que estamos yéndonos por los lados. Entonces, tratan de, a través de una lucha de todos contra todos, de ensombrecer al presidente interino, Juan Guaidó, imputándole los errores del mismo G4, en vez de buscar que nuevos protagonistas puedan aumentarse y buscar un radio de acción. Entonces, claro, lo veo con preocupación porque tratan de ponerle camisas de fuerza al presidente interino con una gran irresponsabilidad, porque en parte de ese comunicado, antes de ir a la elección, responsabilizan todos los males que ha tenido el G4 en la cuestión de las finanzas internacionales, pero cuando le van a dar funciones lo limitan a Guaidó solamente a esas funciones. Entonces, claro, son contradicciones que realmente preocupan. Ahora, en el ámbito internacional, embajador, ¿qué impacto puede tener esto? La primera reacción que conocimos después de la aprobación de la reforma del estatuto y la continuidad de la presidencia encargada fue del embajador de los Estados Unidos para Venezuela, James Storr, y él felicitó a la Asamblea Nacional por sus esfuerzos en busca de una solución democrática en torno a la continuidad, y reiteró que el gobierno norteamericano seguirá reconociendo la vigencia del Parlamento 2015 y del presidente interino Juan Guaidó. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, efectivamente, yo creo que esa posición que refleja el embajador Story es la misma posición que a nivel internacional los aliados de la democracia mantienen. Es decir, siguen respaldando una Asamblea Nacional que pueda orientarse a buscar una solución hacia la democratización, hacia el fin de la usurpación, y siguen respaldando a Guaidó en la presidencia interina. Ahí yo no veo ningún problema, no veo un cambio a nivel internacional. Pero de allí a que en la segunda discusión se habla una presidencia colegiada, un mecanismo que no está muy claro y que no está en la Constitución, que además de eso juristas como Brewer Carías han resaltado el peligro de seguir con de manera irresponsable darle a la Asamblea Nacional funciones de ejecutivo, o sea que ciertamente vemos como el ex canciller renuncia a su cargo, pero quiere asumir el papel del liderazgo. Entonces, bueno, si este señor renunció, porque lo vemos en primera fila tratando de recuperar el liderazgo. Es decir, son contradicciones muy serias. Entonces, claro, el problema no está todavía a nivel internacional, que aspiran a que no haya una especie de guerra interna de la oposición, sino que tiene que estar dirigido a una solución en contra del gobierno usurpador, en contra del que está en una situación de persecución de los opositores. Entonces allí es donde la solidaridad internacional podría resquebrajarse si es que seguimos con esas contradicciones. Lo que necesitamos es
una acción coherente, transparente, buscar nuevos protagonistas que se incorporen a los que hoy están luchando por una alternativa del cese de un gobierno totalitario, y no una especie de crisis interna en donde se le quita a uno para darle al otro dentro del G4. Por eso es que espero que esa fue la primera vuelta. En la segunda vuelta de discusión hay un poco de sensatez y un poco de hidalguía en cuanto a abrir las puertas a una alternativa distinta y no a una estrategia peor que la que lo llevó al colapso en las elecciones pasadas. Bueno, nos llamó la atención del mensaje que publicó el embajador de Estados Unidos, la referencia que hizo a la necesidad de volver a las negociaciones en México. Él decía, es el mejor camino. ¿Qué opina usted? Bueno, como diplomático yo creo en las negociaciones y creo que un camino para buscar son las negociaciones. Pero la forma como se han realizado esas negociaciones, también de forma opaca, en la que los temas centrales no están orientados a una presión para que el gobierno acepte la necesidad de elecciones parlamentarias, elecciones presidenciales. En esta, el sentarse a negociar que si va a ser un sistema bicameral o unicameral, o si vamos a luchar por el decalentamiento mundial, o si vamos a luchar por la no reelección presidencial, ese no es el tema de las negociaciones. Entonces, lo que siempre he pensado es que las negociaciones tienen que ser una negociación primero interna, para clarificar cuál es la posición que se le va a exigir a la contraparte, porque ¿cuál es el temor que yo veo? Bueno, cuando el régimen se sienta acorralado, cuando sienta que está perdiendo y va a seguir perdiendo tanto en sus filas internas como internacionales, entonces nuevamente va a sacar el argumento de la negociación, en una negociación que tampoco se ve muy clara cuál es la defensa que los negociadores están llevando a nivel internacional. No basta, como dice aquí el célebre refrán de la esposa del César, que sea honesta. Tiene que demostrar que lo es, y para demostrarlo tiene que actuar con una transparencia de cuáles son los objetivos de esos negociadores. Y yo, para serte muy sincero, no creo que negociar por negociar, sin tener una visión absolutamente clara de cuáles son los objetivos de esa negociación, nos podemos ir por las calendas griegas, nos podemos ir por la superficie y determinar si cambiamos o no la Constitución, o si respaldamos a los venezolanos con papeles y documentos, los que están en el exilio. Todo eso es importante, yo no digo que no, pero lo importante para una negociación es cómo darle el cese de la usurpación a través del voto, a través de mecanismos en donde sea el pueblo, el ciudadano, el elector, el que decida su propio futuro. Tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. También hay un célebre refrán americano que reza "It takes two to tango", embajador. Así es. Se necesitan dos para bailar el tango, y da la impresión que el régimen de Nicolás Maduro no tiene de momento la más mínima intención de sentarse otra vez. Así es. Cambian las cosas. Al regreso de la pausa, si me permite, quisiera referirme a este tema. Ya venimos. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes,
de 7 a 8 de la mañana por RCR 750 AM. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. La radio que se ve. Continuamos en Conexión 750 hablando acerca del impacto internacional de la ratificación, la continuidad del gobierno interino de Juan Guaidó, los términos que establece la reforma del Estatuto para la Transición, aprobada en primera discusión por la Asamblea Nacional, legítimamente electa en 2015. Nos acompaña el embajador Milos Alcalay y yo les hago una inquietud acerca del regreso o no a las negociaciones en México y la posición que ha asumido el régimen de Nicolás Maduro, utilizando excusas, si me permite, baladí para, abandonar esa mesa. ¿Qué puede decirnos, embajador? Lo escuchamos. Sí, esa frase hace falta dos para bailar el tango, también se parece a la otra frase que los franceses usan, il faut deux pour le mariage, hace falta dos para un matrimonio. Es decir, hace falta que ambas partes estén de acuerdo en los temas que van a negociar, hace falta ambas partes para que sepan la melodía que van a bailar, porque si vamos a bailar el tango, hay que bailar el tango, no puede ser que uno baile el bolero y el otro baile el rock, ¿no? Sino que tiene que ponerse de acuerdo a bailar el mismo ritmo. Y ese mismo ritmo significa que tiene que haber una verdadera voluntad para poder bailar. Por eso te decía que no basta solamente con que los negociadores de la oposición tengan claro cuál es el objetivo de lo que tienen que negociar, no solamente darles un cheque en blanco. Bueno, ustedes son negociadores, qué bueno, negocien. No, tenemos que saber qué ritmo van a jugar a interpretar para darles de una vez todo el respaldo. Y lo mismo de parte del régimen, de parte del gobierno de Maduro, porque no puede ser que cada vez que se sienta arrinconado le dé una patada a la mesa y comience de nuevo algo que no solamente fue en México, fue en República Dominicana, fue en Oslo, fue con la diplomacia vaticana. Es decir, esto es como una especie de ritornello, esto es como una especie de repetición de modalidades que ya se conoce de la otra parte. Entonces, para exigirle a nivel internacional que haya, no basta con decir que haya negociaciones, sí, yo creo en las negociaciones, sino que haya negociaciones que realmente toquen el fondo del asunto, que es el fin de la usurpación, es la búsqueda de un camino de elecciones presidenciales, parlamentarias, en una forma libre y justa. Si no hay sentido de sentarnos para discutir el cambio climático en el mundo o de buscar cualquier otra cosa que inventen, apoyar a Guyana o sea, la posición frente a Guyana o afirmar que es fundamental el que nos unamos frente al tema de las sanciones. Eso no es el tema que hay que tocarlo, pues las sanciones no vienen de la oposición, las sanciones vienen de gobiernos a nivel internacional ante el incumplimiento de normas internacionales. De manera que yo creo a las negociaciones sí, pero también a una mayor transparencia de nuestros negociadores para poder comprometer la opinión pública mayoritaria del país. Pero es que además, embajador, si recuerdo bien, la excusa que utilizó el régimen de Nicolás Maduro para levantarse de la mesa fue la detención y el proceso judicial contra Alex Saab en los Estados Unidos. Y ese juicio sigue su curso, no han cambiado las cosas. Además de la necesidad, según ellos, de integrar a aquellos factores que le son afines a esa mesa de negociación. ¿Qué opina usted sobre estos dos puntos específicos? Lo escuchamos. Sí, bueno, ya desde la época del derecho romano antiguo, decían que hay obligaciones de imposible cumplimiento que no tienen ninguna validez jurídica. Es decir, por ejemplo, decirle, bueno, para darte tal cosa tienes que tocar el sol con una mano. Eso es imposible. De manera que eso es algo que se cae. Para alegar que el señor Saab es diplomático, que tiene que sentarse a negociar en México, es un objeto imposible, porque eso no va a ocurrir, ya que hubo todo un largo proceso de extradición
basado en una serie de denuncias que ha hecho el gobierno americano, y el gobierno americano no va a torcer la base de su legislación para cumplir el capricho del régimen de Maduro, ni siquiera si lo pidiera la oposición, porque él está sometido a las leyes de los Estados Unidos. Entonces, claro, ese objetivo imposible de cumplir es una disculpa cualquiera que no tiene ninguna trascendencia jurídica, precisamente por eso, por ser imposible de cumplir, y eso lo sabe muy bien la parte gubernamental. Ahora, sobre la necesidad de incluir a otros factores que le son afines, embajador, la plataforma democrática se negó rotundamente en su momento a una opción de esta naturaleza. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, ahí hay dos cosas. Una es que es inaceptable que sea la parte del régimen que diga a quiénes tienen que incluir, si tienen que incluir a Timoteo Zambrano, si tienen que incluir a los que han estado en unas negociaciones más directas. Eso no lo puede decidir, eso es algo absurdo, eso es otra misión imposible de cumplir. Pero lo que sí creo que es necesario cumplir a nivel de la oposición, aumentar el número o sustituir el número de algunos de los negociadores para que después de las elecciones del 21 de noviembre se abra un abanico de otras opciones, al igual que tiene que abrirse un abanico de nuevas opciones después de las elecciones a nivel del futuro de lo que tendrá que ser el ratificar al gobierno interino de Guaidó, que es fundamental, y al mismo tiempo darle a la Asamblea Nacional las posibilidades de cumplir su función como Asamblea Nacional, no como Poder Ejecutivo, de una especie de gobierno colegiado parlamentario que violaría la Constitución y que no tiene ningún sentido en un régimen presidencialista como el que establece la Constitución vigente. Entonces, pero sí es importante, para darle mayor credibilidad a nuestros negociadores, que sean dirigentes destacados, buenos profesionales, bien reconocidos, con honestidad, con conocimiento de las normas de la negociación, que se incorporen a las reuniones de México, pero eso sí, que permita exigir unas posiciones muy claras en cuanto a cuál es el rumbo que tienen que llevar las negociaciones. Embajador, tenemos que hacer una nueva pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme a lo que está ocurriendo en América Latina, el viraje a la izquierda de algunos países, el impacto que esto puede tener para la lucha democrática en Venezuela y, bueno, incluyendo las diferencias que existen entre los factores de la alternativa democrática que se han evidenciado no solo en la aprobación de este estatuto para la transición, sino en general en torno a el gobierno interino que preside Juan Guaidó. Al regreso de la pausa, quisiera su opinión sobre este tema. Ya venimos. Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. Porque lo bueno une. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR 750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada, y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos, y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.be. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio.
Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. En Venezuela no hay espacio para la política. En Venezuela no hay un sistema político. En Venezuela hay un sistema amponil. El chavismo no es una organización política, el chavismo es una organización criminal. Y las organizaciones criminales, cuando se les va a combatir, lo que corresponde son acciones policiales y militares, no acciones políticas. Porque si usted asume que una organización criminal es una organización política y se sienta con ellos, estaríamos entonces hablando de que en Venezuela estamos viviendo lo que hubiese vivido Colombia si Pablo Escobar continúa en la política. Exactamente lo mismo. Los ampones disfrazados de políticos o con la política como coartada para hacer las barbaridades que hacen. Y lamentablemente eso es lo que estamos viendo. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Radio Caracas Radio, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo en RCR 750, la radio que se ve. Continuamos en Conexión 750 hablando acerca del impacto internacional de lo que ha ocurrido en las últimas horas, la aprobación de esta reforma del Estatuto para la Transición Democrática en nuestro país, que establece, entre otras cosas, la continuidad del gobierno interino, pero con algunas modificaciones. Y se habla de un gobierno parlamentario, una figura que nos han dicho especialistas no existe en nuestra Constitución. Nos acompaña el embajador Milos Alcalá. Yo le dejaba una inquietud, embajador, acerca del impacto que puede tener para la lucha democrática el viraje hacia la izquierda en América Latina. Y ahora mismo pienso en el nuevo gobierno de Chile, que preside Gabriel Boric, y las primeras señales que ha dado acerca de sus afinidades ideológicas en la región. Lo escuchamos. Sí, bueno, yo considero que el péndulo en América Latina ha venido dándose desde hace muchas décadas y en distintas formas en que se ha manifestado. Lo primero hay que constatar es que hay un desgaste de los partidos tradicionales. Los partidos tradicionales, tanto en América Latina como en Europa, como en el mundo, no han hecho su labor de actualización, de ayornamiento, de tratar de cambiar su estilo por el de una visión más centrada hacia los grandes anhelos de las mayorías. Ese es el primer punto. En ese péndulo, evidentemente, tampoco las fuerzas extremistas de izquierda logran llegar solas. Boric, que tenía un porcentaje muy reducido, se dio cuenta que para poder llegar en la segunda vuelta tenía que buscar votos del centro. Lo mismo sucedió con el otro candidato Kast. De manera que ambos lo que lucharon fue por tratar de abarcar o la centroizquierda en el caso de Boric o la centroderecha en el caso de Kast. Y Boric llega al poder a 54% de votos, que todos los votos no son de Boric, sino de aquellos que querían, por una u otra razón, que no vengo a analizarla, pero que en el discurso de Boric yo temía con mucha preocupación que el Foro de San Pablo, el Grupo de Puebla, esa especie de renacimiento del ALBA en el continente pudiera absorberlo. Su discurso fue un discurso de estadista, un discurso en el que no menciona líneas antiimperialistas, anticolonialistas, antinorteamericanas, sino que habla de la necesidad de cumplir las metas de las Naciones Unidas, que tiene que cumplir con todas las ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, habla de cambio climático, habla de multilateralidad, pero nunca, a pesar de que los cantos de sirena de parte del Foro de San Pablo trataron de hacer de su triunfo el triunfo del Foro de San Pablo. Pero la misma situación ha sido en el Perú con Castillo. Castillo ha tenido que buscar una posición más concertada que no lo llevara al extremo de los modelos de la exportación bolivariana empujada por Fidel Castro en su momento y después continuada por Cuba. Y lo mismo la esposa de Zelaya ha sido bastante cautelosa en sus acciones. Y lo que se dice también,
si quiere llegar al poder de nuevo Lula o quiere llegar al poder el señor Petro, va a tener que buscar un lenguaje distinto al que quisieran los conductores del Foro de San Pablo. Eso no significa que todo está dado, pero si Boric no cumple con lo que ha ofrecido, hay una serie de instituciones que se lo van a reclamar. Hay una democracia cristiana que votó por él, hay un Partido Popular Democrático que votó por él, hay instituciones empresariales, hay medios de comunicación social, hay toda una serie de situaciones. El compromiso de Boric es el compromiso de su discurso, y no que hace 3 o 4 años haya tenido una posición radical. De manera que yo creo, a pesar de que el péndulo, por supuesto, pareciera estar orientándose hacia otro lado, yo creo que es absolutamente necesario que los partidos tradicionales entiendan que es necesario abrirse a nuevos protagonistas, a buscar una nueva forma de hacer. Y veo que ese péndulo, que en este momento efectivamente pareciera girar hacia una izquierda más cautelosa, pero una izquierda pueda volver a basarse en aquellos que defienden la libertad, los derechos humanos, la democracia. Pero se lo comento porque en las primeras declaraciones de Gabriel Boric acerca de su política internacional, él ha rechazado una invitación para acudir a un encuentro en Colombia en el marco de la Alianza del Pacífico. Él ha advertido que sí, que va a promover, digamos, la participación de su país en ese grupo, pero con especial énfasis en países como México. Yo le pediría un comentario acerca de este tema y en la práctica otra vez cómo puede afectar, en su opinión, la lucha democrática en materia de reconocimiento y de apoyo a las fuerzas políticas de nuestro país. Lo escuchamos. Sí, yo me identifiqué mucho con la propuesta de Piñera de invitar a Boric a que lo acompañara. Pero quiero decir que a lo mejor faltó algo, faltó un contacto previo. Faltó que no sorprender a Boric y lanzar esa propuesta en firme una vez que tuviera ya respuestas más sólidas, ¿no? Yo creo que había habido un poco o una improvisación o una generosidad sin haber hecho el trabajo previo. Ahora bien, dicho esto, yo creo que hay que ver dos cosas. Una de las primeras felicitaciones y además muy, muy constructivas que recibió Boric fue el presidente Duque de Colombia, una declaración sumamente fraternal, sumamente positiva. En segundo lugar, Boric plantea que él no puede ir porque está armando su gabinete. Bueno, eso puede ser una disculpa, pero no se enfrentó a la idea de ir, sino que no podía en este momento. O sea que fue bastante cauteloso también en la negativa para no herir susceptibilidades de los colombianos. Y eso es muy importante. No es la dialéctica de la confrontación de los Carlos Chocones, que hubiera podido decirle, yo no voy porque Colombia está aliada con tal o cual. O sea, eso que estamos ya acostumbrados a escuchar de un Maduro o de algunos de Noriega, de Evo Morales, no. Su reacción ha sido cautelosa, no ha sacado el hacha de la guerra, sino todo lo contrario. Entonces, ojalá continúe por esa vía. Y para Boric también hay que verlo, es muy difícil después de la confrontación que él ha tenido con el presidente Piñera, el terminar abrazado con Piñera en un viaje presidencial. Hay que tomar en cuenta ese hecho también. Pero, repito un poco, claro, con mucha cautela, hay que ver cómo se desarrolla. Pero si Boric cumple su promesa ante los chilenos de hacer un gobierno de unidad nacional, de recibir todos los aportes para construir una política de Estado, bueno, hay que aplaudirlo. Pero el día en que se salga de sus promesas, que fueron sumamente contundentes hacia la unidad nacional, bueno, yo creo que los mismos chilenos van a frenar a que no haya una acción en contra de lo que él mismo se comprometió ante la opinión pública chilena en el momento de su triunfo electoral. Claro, mencionaba México porque sabe usted cuál ha sido la posición del presidente Andrés Manuel López Obrador en relación a Venezuela.
a los factores democráticos y su reconocimiento al régimen de Nicolás Maduro. ¿Qué puede decirnos, embajador? Bueno, AMLO ha repetido un poco la política del PRI en la época más de izquierda, un tirito al gobierno y otro a la revolución. No hay mejores relaciones que lo que pueda tener López Obrador que las relaciones con su país fronterizo de los Estados Unidos. Pero cada vez que puede tratar de pellizcar a través de relaciones con un país como Cuba o como Venezuela, lo hace, ¿no? Pero en el fondo, en esas contradicciones que ya ha tenido México en el pasado, ciertamente AMLO es el perfecto elemento de contradicciones. Firma con los Estados Unidos y con Canadá un acuerdo renovado de fe y de esperanza, pero al mismo tiempo a través de estructuras de América Latina trata de impulsar una realidad distinta. Son las contradicciones de México y a la larga hay un pragmatismo muy grande de los mexicanos que tratan de sacarle provecho a unos y a otros. Fíjate tú que la presencia de México en la OCDE continúa con AMLO. La presencia de representantes ante el Consejo de Europa continúa con AMLO. Es decir, por una parte critica las posiciones de países desarrollados, pero es el único país de América Latina que tiene estructuras permanentes en instituciones del capitalismo europeo o del capitalismo norteamericano. Finalmente, embajador, América Latina tiene puestos sus ojos en Brasil y Colombia, aliados de las fuerzas democráticas en nuestro país. ¿Qué expectativa tiene usted en lo personal sobre el destino de estos países? Lo escuchamos. Mira, la misma preocupación que te decía antes sobre el tema venezolano, una profunda preocupación porque el tema es no tanto lo que pudiera en algún momento significar un cambio en Brasil o un cambio en Colombia, que es natural que en un sistema democrático pueda haber el cambio. El gran problema es que vemos un poco la tentación totalitaria al estilo de Nicaragua o de Bolivia, que se presentan como grandes demócratas, pero una vez en el poder tienen la tentación de no dejarse arrebatar el poder como se dejaron arrebatar el poder en las elecciones de Dilma, el juicio a Dilma Rousseff, o cuando el mismo Ortega tuvo que dejar el poder durante un breve tiempo con la presidenta que fue la electa a llevarla. De manera que hay como una especie de preocupación de lo que pueda hacer. Si Lula no representara tanto al Foro de San Pablo, no sería tan peligroso como lo que es. Por supuesto, él trata de maquillarse la elección de su vicepresidente, a un exgobernador del partido de Fernando Enrique Cardoso. Trata de maquillar también la posición de Petro en Colombia con una serie de posiciones, pero la verdad es que ahí está latente una situación en la que es absolutamente necesario fortalecer los mecanismos democráticos. Por otra parte, también hay como unas caricaturas. Es verdad que han habido errores de los gobiernos de Duque y de Bolsonaro, pero cuando uno oye inclusive espacios de televisión como la Deutsche Welle de los alemanes, que son tan objetivos para los temas alemanes, pero en el tema de América Latina es siempre como una caricatura de lo negativo de los gobiernos de centro, catalogándolos de ultraderecha o resaltando las violaciones de los derechos humanos, y son demasiado blandos con las posiciones de la izquierda. Entonces uno dice, bueno, pero si inclusive y eso podría repetirlo también con muchos otros periódicos a nivel internacional. Hay como una especie de un reciclaje de admiración a una izquierda que ni es democrática ni tiene visos de buscar una solución que incorpore a todos los nacionales. De manera que, repito, es preocupante lo de Lula, es preocupante lo de Petro, y lo más importante es que la América Latina democrática tiene que respaldar procesos democráticos como los que llevó Duque o como los que lleva Bolsonaro en el Brasil. Pero es muy difícil con la caricatura que los medios internacionales hacen de esos dos países.
Embajador, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, como siempre. Le deseo lo mejor, se lo decía en privado, se lo repito en público, de cara al año 2022, a pesar de las dificultades que atraviesa nuestro país. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Cercaya, en la producción Jay Pacheco, en los controles Víctor Mejías, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR